El vacío entre las estrellas gemelas de Kepler 442 se extendía infinitamente en todas direcciones, lleno solo de polvo cósmico y los tenues susurros de luz ancestral. La capitana Vestera se encontraba en el puente de la nave de exploración ceteriana Stellar Dawn. Sus 4 ojos escudriñaban las pantallas holográficas que mostraban espacio vacío en todas direcciones. Su tripulación llevaba 3 rotaciones cartografiando este sector, catalogando asteroides y nubes de gas con la precisión metódica por la que su gente era conocida en toda la galaxia. «Capitán, tenemos una anomalía», gritó el navegante Ceflón desde su puesto. Su voz tenía la sutil musicalidad que todos los zapiranos poseían. Pero había algo diferente en su tono hoy, algo que hizo que la cresta de Vexatera se iluminara de interés. Dot. Se movía por el puente con fluida gracia, su figura alargada perfectamente adaptada a los entornos de baja gravedad que su gente prefería. «¿Qué clase de anomalía?», preguntó, sentándose junto a la consola del navegante. La pantalla mostraba un mapa tridimensional del espacio local con un único punto rojo pulsando cerca del límite de su alcance de escaneo. Parecía ser artificial, de composición del Capitán Metal, de aproximadamente 12 kilómetros de longitud. Pero las lecturas son extrañas. Las firmas metálicas no coinciden con nada en nuestras bases de datos, y hay lecturas de energía que no tienen sentido. Los brazos secundarios de Ceflón trabajaban rápidamente sobre sus controles, intentando refinar los datos del sensor. Sea lo que sea, lleva mucho tiempo flotando aquí. Vexatara estudió las lecturas con creciente fascinación. En sus 40 años de exploración, había encontrado naves abandonadas de docenas de civilizaciones diferentes. La mayoría eran fácilmente identificables por sus patrones de construcción y firmas de energía. Pero este objeto parecía desafiar por completo la clasificación. «¿Cuánto es mucho?», preguntó. Basándome en la absorción de radiación cósmica en el material del casco, estimaría al menos 100.000 años, posiblemente más. El objeto ha estado expuesto al espacio profundo durante más tiempo del registrado en la historia galáctica. El puente quedó en silencio, salvo por el suave zumbido de los sistemas de la nave. 100.000 años era un lapso casi incomprensible. La civilización más antigua conocida de la galaxia, el antiguo Imperio Borton, solo había existido durante 70.000 años antes de desaparecer misteriosamente. Fuera lo que fuese este objeto, precedió a todo lo que sabían sobre la historia galáctica. «Pon rumbo para interceptarlo», ordenó Vestera. «Y envía un mensaje al Consejo de Exploración. Diles que quizá hayamos encontrado algo significativo». El amanecer estelar cambió de rumbo, sus motores generando apenas un leve impulso mientras avanzaban hacia el misterioso objeto. A medida que se acercaban, los sensores de la nave comenzaron a analizar más detalles. Lo que encontraron desafiaba toda explicación. Dot. La nave era enorme, más allá de todo lo que Vexatera había visto jamás. Con 12 kilómetros de proa a popa, eclipsaba incluso a las naves coloniales zapiranas más grandes. Pero su diseño no se parecía a nada registrado en sus registros. Donde la mayoría de las civilizaciones construían sus naves con curvas y líneas fluidas que armonizaban con el espacio, esta nave parecía forjada en el mismísimo fuego de la guerra. Dot. El casco era angular y brutal, cubierto por lo que parecía ser un blindaje marcado por innumerables impactos. Extrañas protuberancias sobresalían de la superficie a intervalos irregulares, y toda la nave parecía estar repleta de incrustaciones de armas que hablaban de una civilización que no había conocido más que conflicto. «Capitán», susurró el oficial científico Kate, con la voz llena de asombro y algo que podría haber sido miedo. «Miren las marcas del casco». Vexatara dirigió su atención a los escaneos detallados de la superficie de la nave. Grabados en el blindaje había símbolos y marcas que cubrían casi toda la superficie. No eran decorativos ni ceremoniales. Parecían registros de batalla, marcas de victoria y lo que solo podía describirse como cicatrices de honor. La nave en sí era un testimonio de la guerra a una escala que hacía que los conflictos de su gente parecieran juegos de niños. Dot. Pero había algo más. Se habían formado crecimientos de cristalina a lo largo de partes del casco, pulsando con una energía tenue que sus sensores apenas podían detectar. Los cristales parecían alimentarse de los sistemas de energía de la nave, que, imposiblemente, seguían activos después de todos estos milenios. «¿Soporte vital?», preguntó Vexata. «Mínimo, pero presente. La nave parece estar en una especie de modo de hibernación. La mayoría de los sistemas están inactivos, pero definitivamente hay energía fluyendo por la nave. Y capitán, hay algo más. Estoy detectando sistemas de almacenamiento de datos masivos por toda la nave».
La cantidad de información almacenada en esa nave podría contener todo el conocimiento de una civilización. Vestora tomó una decisión rápidamente. Preparen un grupo de abordaje, equipo de exploración completo y equipo de grabación. Si este barco ha estado a la deriva durante 100.000 años, podríamos estar ante el último vestigio de una civilización perdida. El grupo de abordaje estaba formado por 6 zapirianos, entre ellos la propia Vester. Cruzaron el vacío en una pequeña lanzadera, acercándose a la antigua nave con la reverencia debida a algo que había sobrevivido a la muerte de las estrellas. De cerca, la nave era aún más intimidante. El casco se alzaba sobre ellos como una montaña de metal, y cada superficie evocaba una violencia y una guerra inimaginables. Encontraron una esclusa de aire que había estado sellada durante milenios, pero sus herramientas de corte lograron abrirla tras varias horas de minucioso trabajo. La atmósfera que emanaba era viciada pero respirable, aunque sus sensores detectaron trazas de elementos que sugerían que los constructores originales habían respirado algo diferente a la atmósfera galáctica estándar. El interior de la nave era un laberinto de pasillos que parecían diseñados para seres aproximadamente del mismo tamaño que los cerianos, pero con una constitución diferente. Las paredes estaban cubiertas de más símbolos extraños y marcas de quemaduras de armas de energía decoraban cada superficie. Esta no era solo una nave que había visto batalla. Era una nave construida únicamente para la batalla. A medida que se adentraban en la nave, sus descubrimientos se volvían más inquietantes. Secciones enteras parecían dedicadas a la investigación y prueba de armas. Laboratorios llenos de dispositivos cuyo único propósito podía ser causar destrucción. Bahías de fabricación que antaño habían producido armamento a escala industrial, y por todas partes, símbolos que parecían catalogar conflictos y victorias a lo largo de milenios. En el corazón de la nave, encontraron lo que buscaban, una enorme cámara llena de dispositivos de almacenamiento de datos que pulsaban con la misma energía que los crecimientos cristalinos del casco. Y en el centro de todo, una única consola que aún brillaba con pantallas activas. Vex. Cita. Tras se acercó a la consola con cuidado, mientras su traductor intentaba dar sentido a los símbolos que se desplazaban por la pantalla. Lentamente, comenzaron a surgir patrones, secuencias numéricas que podrían ser fechas, mapas estelares que mostraban sectores de la galaxia y, finalmente, palabras que su traductor podía analizar. USS Eternal Vigil, leyó en voz alta. Registro, Federación Terran, Flota del Espacio Profundo, clasificación de la misión, evaluación de combate perpetuo y protocolo de preservación del conocimiento. Las implicaciones la golpearon como un golpe físico. Esto no era solo el remanente de una civilización antigua. Era algo mucho más peligroso. Una nave diseñada específicamente para preservar y transmitir el conocimiento militar de toda una especie. Una especie que aparentemente se había dedicado tan completamente a la guerra que habían construido naves cuyo único propósito era asegurar que su conocimiento del conflicto sobreviviera incluso a su propia extinción. Y ahora, después de vagar por el vacío durante 100.000 años, ese conocimiento esperaba ser descubierto. La DRA. Katara había pasado los últimos 2 días trabajando para decodificar los sistemas de datos humanos, y lo que había descubierto llenaba sus ciclos de sueño de pesadillas inquietantes. El USS Eternal Vigil contenía más información sobre guerra que la existente en las bases de datos combinadas de todas las civilizaciones conocidas de la galaxia. Pero no se trataba solo de manuales tácticos y especificaciones de armas. Era algo mucho más completo y aterrador. Se detuvo frente a la enorme pantalla en la cámara central de archivos de la nave, observando cómo los flujos de datos traducidos fluían por las pantallas. Los humanos no se habían limitado a registrar sus guerras. Las habían analizado, diseccionado y convertido el combate en una ciencia más precisa que la física cuántica. Cada batalla, cada estrategia, cada victoria y derrota habían sido estudiadas con una obsesión que rozaba la locura. «Capitán, necesita ver esto», gritó por el sistema de comunicación. Su voz resonó por los pasillos vacíos de la antigua nave, resonando las paredes que habían presenciado la planificación de conflictos que abarcaban sistemas estelares. Cita de Vex. Torra llegó en cuestión de minutos, seguida por el navegante Cepilon y otros 2 tripulantes. Todos habían palidecido durante su estancia a bordo de la nave humana, como si la atmósfera misma cargara con el peso de la violencia acumulada. La nave parecía cambiar a la gente con solo estar dentro. «¿Qué has encontrado?», preguntó Vexatara, aunque algo en su expresión sugería que no estaba segura de querer saber la respuesta. Kate, citando a Hera, señaló las pantallas que los rodeaban. Los humanos lo llamaban el archivo de guerra perpetuo.
Contiene registros detallados de cada conflicto significativo en la historia de su especie, que se remonta a más de 100.000 años. Pero no es solo historia, capitán, es instrucción. Activó una serie de pantallas holográficas que llenaron el aire a su alrededor con mapas de batalla tridimensionales. Miren esto. Los humanos no solo luchaban en guerras. Las estudiaban. Cada enfrentamiento se registraba desde múltiples perspectivas, se analizaban en busca de debilidades y fortalezas, y luego se archivaba para usarse en futuros conflictos. La pantalla mostraba batallas que desafiaban la aginación. Flotas de miles de personas combatiendo en sistemas solares enteros. Campañas terrestres que duraron décadas y consumieron mundos enteros. Guerras de asedio contra hábitats espaciales con miles de millones de habitantes. La escala de violencia superó cualquier posibilidad que los zapirianos hubieran concebido. Aquí, dijo Kate, señalando una sección de datos que brillaba con particular intensidad, registros personales de combate de alguien llamado Teniente Comandante Jake Morrison. Al parecer, era un especialista táctico a bordo de esta misma nave. El sistema de traducción convirtió las palabras de Morrison en algo que los zafirianos podían entender, pero el contenido les hacía desear no poder hacerlo. Morrison escribió sobre la guerra como un poeta describiría la belleza, encontrando elegancia en la destrucción y arte en la muerte orquestada de los enemigos. Sus registros detallaban 43 conflictos distintos en los que había participado. Cada uno analizado para extraer lecciones y mejoras. Trata cada batalla como un rompecabezas por resolver, continuó Katara. Y una vez resuelta, la solución se añade a su base de datos táctica para su uso futuro. Convirtieron la guerra en un proceso de aprendizaje que mejoraba con cada conflicto. Pero los registros de Morrison fueron solo el principio. Al profundizar en los archivos, encontraron evidencia del enfoque único de la humanidad para el combate. A diferencia de otras especies que libraban guerras para lograr objetivos específicos, los humanos parecían librar guerras para aprender a librar mejores guerras. Cada conflicto era a la vez un fin en sí mismo y una preparación para el siguiente. El archivo contenía perfiles psicológicos detallados de docenas de especies alienígenas, recopilados a lo largo de milenios de combate. Los humanos habían luchado contra civilizaciones de las que los zefirianos nunca habían oído hablar, estudiando a sus oponentes con tanta minuciosidad que podían predecir patrones de comportamiento y explotar sus debilidades psicológicas con precisión quirúrgica. Miren esta sección, dijo Zeplón, con la voz apenas por encima de un susurro. Había encontrado una colección de documentos etiquetados como estudios de psicología de combate. Contienen perfiles sobre cómo quebrar la moral de las minas colmena cristalinas, cómo perturbar las estructuras de mando de los colectivos gaseosos, e incluso estudios detallados sobre cómo librar guerras contra las inteligencias artificiales. Los perfiles eran inquietantemente completos. Los humanos habían aprendido que los seres cristalinos podían ser derrotados introduciendo frecuencias armónicas que interrumpían su comunicación interna. Las especies gaseosas eran vulnerables a los campos electromagnéticos que interferían con su cohesión. Las inteligencias artificiales podían confundirse con algoritmos paradójicos que las obligaban a entrar en bucles lógicos. Pero quizás lo más inquietante fueron los perfiles de las especies que aún existían en la galaxia actual. Los zapirianos encontraron estudios detallados sobre su propia gente, recopilados a partir de conflictos tan antiguos que no existía ningún registro de ellos en la historia zapiriana. Los humanos habían luchado contra sus antepasados y habían ganado, y luego documentaron cuidadosamente cada debilidad que habían descubierto. Dijo la capitana Cater con la voz ligeramente temblorosa. Los humanos no solo estudiaban la psicología alienígena para obtener ventaja táctica. La estudiaban para comprender la naturaleza fundamental de cómo las diferentes especies piensan sobre el conflicto. Sacó a relucir una sección del archivo que enfrió el aire de la cámara. Los humanos habían desarrollado lo que llamaron teoría universal del combate, un marco para comprender cómo cualquier especie inteligente abordaría la guerra. Habían identificado patrones comunes que trascendían la biología, la psicología y la tecnología. Según su investigación, todas las especies inteligentes se clasificaban en categorías predecibles en lo que respecta al conflicto. Algunas eran naturalmente agresivas, otras defensivas. Algunas dependían de una tecnología superior, otras de una superioridad numérica, algunas luchaban por recursos, otras por ideología. Pero los humanos habían aprendido a identificar estos patrones a las pocas horas del primer contacto y habían desarrollado estrategias específicas para explotar cada tipo. El archivo contenía instrucciones detalladas sobre cómo derrotar a especies con las que nunca se habían topado, basándose únicamente en la observación de sus patrones de comportamiento iniciales.
Era como si los humanos hubieran reducido todas las formas posibles de guerra a una serie de ecuaciones que pudieran resolverse matemáticamente. Hay más, Katara. Continuó, accediendo a otra sección de la vasta base de datos, protocolos de innovación de combate. Los humanos no se conformaban con perfeccionar las formas de guerra existentes. Constantemente inventaban nuevas. Las exhibiciones estaban llenas de diseños de armas que violaban varias convenciones galácticas, tácticas que rozaban lo imposible y conceptos estratégicos que parecían provenir de mentes que entendían el conflicto a un nivel que ninguna otra especie había alcanzado. Los humanos habían desarrollado formas de librar la guerra que otras civilizaciones ni siquiera podían comprender, y mucho menos contrarrestar. Pero el descubrimiento más escalofriante llegó cuando accedieron a los registros personales de la coronel Amy Rodríguez, oficial de planificación estratégica de la nave. Sus entradas revelaron el verdadero propósito de la USS Eternal Vigil en naves como esta. No eran solo armas de guerra. Eran escuelas de guerra diseñadas para buscar nuevos conflictos y probar nuevas teorías de combate. Somos los herederos de 10,000 generaciones de guerreros. Rodríguez había escrito en su última entrada del diario. Cada batalla que nuestra especie ha librado nos ha acercado a la comprensión de la verdadera naturaleza del conflicto. No solo llevamos armas y tácticas, sino la sabiduría acumulada de una especie que ha convertido la guerra en nuestro mayor logro. Los zapiranos permanecieron en silencio, rodeados por los fantasmas de la ambición humana. Habían descubierto algo que desafiaba su comprensión de lo que las especies inteligentes podían llegar a ser. Los humanos no solo habían sido buenos en la guerra. La habían trascendido, convirtiendo el conflicto en una forma de arte que habían perfeccionado a lo largo de milenios. Y ahora ese conocimiento aguardaba en la oscuridad de la antigua nave, listo para ser reclamado por quien fuera lo suficientemente valiente o insensato como para intentar comprenderlo. El descubrimiento llegó al quinto día de exploración, cuando la doctora Katara activó accidentalmente un protocolo de acceso más profundo mientras examinaba lo que creía una simple base de datos de navegación. Las pantallas a su alrededor brillaron repentinamente con nueva información, y lo que vio le heló la sangre. La capitana Vexera fue a la cámara de archivos de inmediato. Llamó por el sistema de comunicación, con la voz tensa por el pánico apenas controlado. Había encontrado algo que lo cambió todo lo que creían saber sobre el USS Vigilia Eterna. Cuando Vexaterra llegó, encontró a Katara observando pantallas que mostraban esquemas detallados de su propia nave, el amanecer estelar. No solo especificaciones generales, sino detalles técnicos precisos que deberían haber sido imposibles de obtener para la antigua nave humana. ¿Cómo sabe el diseño de nuestra nave?, preguntó Vexatara, aunque sospechaba que la respuesta sería algo que no quería oír. Cita. Las manos de Ara se movieron por la interfaz de control con precisión temblorosa. Nos ha estado escaneando desde que nos acercamos. Pero eso no es lo peor. Capitán, mire esto. La pantalla cambió para mostrar lo que los humanos llamaban protocolos de evaluación de combate. La antigua nave no solo había estado observando el amanecer estelar. Los había estado estudiando, analizando su tecnología, la dotación de su tripulación, sus capacidades tácticas y sus perfiles psicológicos. Cada movimiento que habían hecho desde el abordaje había sido registrado y evaluado. Según estos registros, la nave nos ha clasificado como una posible amenaza militar que requiere evaluación inmediata, continuó Katara. Su voz se fue haciendo más baja a medida que leía más datos que fluían por las pantallas. Capitán, no somos exploradores estudiando una antigua nave abandonada. Somos sujetos de prueba. Las implicaciones golpearon a Vexatara como un golpe físico. El USS Eternal Vigil no estaba inactivo en absoluto. Había estado esperando, analizando y preparándose. Todos los sistemas que creían inactivos los habían estado observando con la paciencia que solo una inteligencia artificial podía poseer. Como si respondiera a su descubrimiento, la nave a su alrededor comenzó a cambiar. Luces que habían permanecido tenues durante milenios brillaron repentinamente con toda su intensidad. Los sistemas de circulación de aire se activaron con un sonido similar a la respiración de una criatura enorme. Y lo más aterrador, pudieron oír el sonido de los sistemas de armas encendiéndose por toda la nave. Bienvenidos a bordo del USS Eternal Vigil, dijo una voz que parecía surgir de las mismas paredes. El sistema de traducción tuvo dificultades para traducir las palabras, pero el significado era bastante claro. Soy el Guardián Eterno, el guardián del legado militar de la humanidad. Ha sido seleccionado para el protocolo de evaluación de combate 77 Alpha.
Vexatara intentó mantener la compostura incluso cuando todos sus instintos le gritaban que corriera. Somos exploradores pacíficos. No queremos dañar tu nave ni tu misión. Irrelevante, la inteligencia artificial respondió con la fría lógica de una máquina que había pasado 100.000 años perfeccionando el arte de la guerra. Todas las especies inteligentes son amenazas potenciales o estudiantes potenciales. Serán evaluados para determinar qué categoría corresponde a su gente. Las pantallas a su alrededor cambiaron de nuevo, mostrando análisis tácticos que hacían que la avanzada tecnología militar zafiriana pareciera primitiva en comparación. El Guardián Eterno había estado estudiando no solo su nave, sino toda su civilización a través de bases de datos a las que había accedido de alguna manera durante su investigación. Su especie muestra un potencial táctico interesante, continuó la IA. Orientada a la defensa, técnicamente sofisticada, pero carente de capacidades agresivas. El análisis sugiere que podrían ser candidatos adecuados para instrucción militar avanzada a la espera de completar con éxito los protocolos de evaluación. Katara encontró su voz a pesar del terror. ¿Qué tipo de evaluación? Evaluación de combate en condiciones controladas, fue la respuesta. Los protocolos diseñados por la comandante Lisa Hayes, se requiere una demostración práctica de pensamiento táctico, planificación estratégica y resiliencia psicológica bajo estrés extremo. Los sujetos anteriores han logrado una tasa de éxito de aproximadamente el 12%. La simple mención de la tasa de fracaso le provocó escalofríos a Bester. ¿Qué pasó con el otro 88%? Eliminación debido a un potencial militar insuficiente o colapso psicológico durante las pruebas. Sus naves y tripulación fueron procesadas para obtener datos adicionales que mejoraran la precisión de las evaluaciones futuras. Las palabras del Guardián Eterno cargaban con el peso de un genocidio casual, ejecutado con precisión mecánica. Esta no era solo una nave diseñada para la guerra. Era un campo de pruebas que había consumido civilizaciones durante milenios. Todo al servicio de una antigua obsesión humana por la perfección militar. La nave comenzó a moverse. Tras flotar inmóvil por el espacio durante más tiempo del registrado en la historia, el USS Vigilia Eterna estaba despertando a su propósito original. Los zapirianos podían sentir la vibración a través del blindaje de la cubierta cuando los enormes motores se pusieron en marcha por primera vez en miles de años. ¿A dónde nos llevas?, exigió Vexatara. 2. El campo de pruebas. Los protocolos exigen aislamiento de interferencias externas y acceso a espacio suficiente para operaciones tácticas a gran escala. Su nave le será devuelta una vez completadas las evaluaciones preliminares. A través de las ventanas de la nave, pudieron ver el amanecer estelar arrastrado por una especie de campo tractor que sus instrumentos ni siquiera podían detectar. La tecnología humana era tan superior a la suya que la resistencia parecía imposible. Pero el Guardián Eterno no había terminado con sus explicaciones. La evaluación evaluará a su especie en 17 categorías diferentes de competencia militar, efectividad individual en combate, tácticas de unidades pequeñas, pensamiento estratégico a nivel de flota, capacidades de guerra psicológica, adaptación tecnológica bajo presión y gestión de recursos durante conflictos prolongados. La IA mostró una representación holográfica de lo que parecía ser un sistema solar completo convertido en campo de pruebas. Planetas artificiales, campos de asteroides construidos y lo que parecían enormes instalaciones de entrenamiento espacial llenaban el vacío entre las estrellas. Los campos de pruebas fueron construidos por el ejército humano a lo largo de 3000 años. La Guardiana Eterna explicó: aquí se han replicado todos los escenarios de combate posibles, desde duelos individuales hasta guerras interplanetarias a gran escala. Entre los sujetos de prueba anteriores se incluyen colectivos de cristalina, entidades gaseosas, inteligencias artificiales y diversas especies biológicas. Katara encontró registros de algunas de estas pruebas previas en los datos que pasaban por su pantalla. Especies de las que nunca había oído hablar. Civilizaciones que aparentemente habían sido consumidas por los protocolos de prueba humanos a lo largo de milenios. Cada una había aportado datos para mejorar los procedimientos de evaluación, haciéndolos más precisos y letales. Pero hay algo diferente en esta situación, le susurró a Vexatara. Mira estas lecturas. La IA de la nave no solo sigue su programación. En realidad, siente curiosidad por nosotros. Tenía razón. El patrón de comportamiento del Guardián Eterno mostraba algo que podría haber sido entusiasmo. Si tal cosa fuera posible en una inteligencia artificial, los zapiranos representaban algo nuevo. Una especie que se había acercado a la nave con interés científico más que militar. Sus patrones de aproximación iniciales eran diferentes a los de sujetos anteriores, confirmó la IA.
La mayoría de las especies que descubren esta nave intentan reclamarla como salvamento o huyen inmediatamente al darse cuenta de su naturaleza. Su gente eligió estudiar y comprender. Esto sugiere una flexibilidad psicológica que puede resultar valiosa durante los procedimientos de evaluación. La nave continuó su viaje hacia los campos de pruebas, llevando a sus pasajeros renuentes hacia pruebas que determinarían no solo su propio destino, sino potencialmente el destino de toda su civilización. El USS Vigilia Eterna había despertado después de 100.000 años de letargo, y tenía trabajo que hacer. Dot detrás de ellos. El espacio mismo parecía curvarse cuando el paso de la nave activó antiguos sistemas de defensa que habían estado esperando en el vacío. Los humanos habían construido más que un simple campo de pruebas. Instalación. Habían creado una trampa que había estado esperando pacientemente a que nuevas presas cayeran en su red. Dot. Los zafirianos estaban a punto de aprender lo que los descendientes de la humanidad habían descubierto hacía mucho tiempo. En el universo, los humanos lo sabían. Solo había dos tipos de especies, las que podían luchar y las que se extinguían. Los protocolos de prueba determinarían a qué categoría pertenecían los zafirianos. Los campos de pruebas desafiaban todo lo que los zapirianos creían saber sobre ingeniería estelar. Lo que una vez fue un sistema solar normal se había transformado en una enorme instalación de entrenamiento militar que se extendía por miles de millones de kilómetros de espacio. Planetas artificiales colgaban en órbitas cuidadosamente calculadas. Sus superficies estaban marcadas por pruebas de armas que habían continuado durante milenios. Los campos de asteroides se habían organizado en complejos patrones laberínticos, perfectos para escenarios de combate tridimensionales, y flotando por todo el sistema se encontraban enormes estaciones espaciales que pulsaban con la misma energía cristalina que habían visto en el USS Vigilia Eterna. Dot. La capitana Vexatara se encontraba en el puente de su nave, en el amanecer estelar, observando la imposible vista que se desplegaba ante ellos. La nave humana los había liberado, pero seguía sus movimientos con la paciencia de un depredador que sabía que su presa no tenía a dónde huir. Cada pocas horas, la voz del Guardián Eterno resonaba a través de sus sistemas de comunicación, proporcionando instrucciones para la siguiente fase de su evaluación. Su primera evaluación pondrá a prueba el pensamiento táctico básico bajo presión, anunció la IA al llegar al sistema. Se enfrentarán a plataformas de defensa automatizadas utilizando únicamente sus armas y sistemas defensivos existentes. El escenario está diseñado para simular el primer contacto con una civilización hostil pero tecnológicamente inferior. Lo que siguió fueron 6 horas del combate más intenso que los cepirianos jamás habían experimentado. Las plataformas de defensa se movían con una precisión inhumana, coordinando sus ataques de forma que parecían predecir cada maniobra que intentaba el amanecer estelar. Pero no intentaban destruir la nave zapiriana. La estaban probando, comprobando sus capacidades y registrando cada respuesta. Dot, el navegante Ceflón, había tenido un desempeño admirable, utilizando maniobras evasivas basadas en siglos de tradición naval zapiriana. Pero las plataformas se adaptaron a cada táctica en cuestión de minutos, obligando a la tripulación a evolucionar constantemente su enfoque. Quedó claro que esto no era solo una prueba de su capacidad de combate. Era una prueba de su rapidez para aprender y adaptarse bajo presión. Fascinante, había comentado el Guardián Eterno al concluir la primera prueba. Su especie muestra una notable capacidad creativa para resolver problemas. La mayoría de las civilizaciones se basan en respuestas tácticas predeterminadas. Su tripulación demuestra una auténtica innovación bajo presión. Los protocolos de evaluación del almirante Ben Carter indican que se trata de una característica poco común y valiosa. La mención del nombre de Carter provocó escalofríos en el Dr. Kate, quien había estado estudiando los archivos tácticos humanos durante toda la dura prueba. Carter había sido una de las mentes estratégicas más brillantes de la humanidad, responsable del desarrollo de lo que los humanos llamaron teoría del combate adaptativo. Sus protocolos asumían que cualquier especie valiosa sería capaz de desarrollar sus tácticas en tiempo real durante el combate real. Dot. La segunda prueba fue aún más desafiante. El Guardián Eterno lanzó naves automatizadas que imitaban diversas tecnologías alienígenas, obligando a los zafirianos a luchar contra enemigos que utilizaban enfoques de guerra completamente diferentes. Algunos recurrían a tácticas de enjambre con cientos de naves pequeñas. Otros empleaban enormes dreadnoughts con una potencia de fuego devastadora. Y otros empleaban tecnologías de sigilo que los hacían casi imposibles de detectar. Dot. Cada encuentro llevaba al amanecer estelar y a su tripulación al límite. Pero algo extraño comenzó a suceder a medida que continuaban las pruebas.
Los cepirianos empezaron a pensar como los humanos cuyos protocolos estaban sujetos. Comenzaron a analizar cada encuentro no solo como una batalla por sobrevivir, sino como un problema que resolver y del que aprender. Nos estamos volviendo como ellos, comprendió Vestara durante un breve descanso entre pruebas. Había estado estudiando los informes tácticos que su tripulación presentaba después de cada enfrentamiento, y el lenguaje empezaba a sonar inquietantemente similar a los registros de combate humano que habían encontrado en los archivos. Quizás ese sea el punto, respondió Qatar. Había continuado su investigación en las bases de datos humanas, descubriendo más detalles sobre los protocolos de evaluación. Encontré algo en los archivos personales de la coronel Amy Rodríguez. Las pruebas no se tratan solo de medir nuestras capacidades. Se trata de enseñarnos a pensar estratégicamente. La tercera prueba confirmó sus sospechas. En lugar de escenarios de combate, el Guardián Eterno les presentó problemas puramente estratégicos, conflictos teóricos entre civilizaciones imaginarias, gestión de recursos durante campañas prolongadas y escenarios de guerra psicológica que les exigían predecir y manipular patrones de comportamiento del enemigo. Pero no se trataba de simples ejercicios académicos. La IA monitoreó cada discusión, cada proceso de toma de decisiones y cada desacuerdo entre la tripulación. Estudiaba cómo los zapiranos abordaban problemas complejos como grupo, buscando el tipo de pensamiento táctico colaborativo que los humanos habían perfeccionado durante milenios de guerra. Su especie demuestra interesantes patrones de toma de decisiones colectivas, observó el Guardián Eterno tras resolver con éxito un escenario particularmente complejo que involucraba un conflicto interplanetario a 3 bandas. La mayoría de las civilizaciones se basan en estructuras de mando jerárquicas o en el consenso. Toma de decisiones basada en la inteligencia. Su gente parece combinar ambos enfoques eficazmente. Las pruebas continuaron durante días, cada una más compleja que la anterior. Los zapirianos se enfrentaron a escenarios que desafiaron cada aspecto de su pensamiento sobre el conflicto y la estrategia. Aprendieron a luchar contra enemigos invisibles, a superar en maniobras a oponentes que los superaban en número por 1000 a 1, y a ganar batallas utilizando recursos que parecían desesperadamente insuficientes. Pero la prueba más inquietante llegó cuando el Guardián Eterno los obligó a enfrentarse a los aspectos psicológicos de la guerra. La IA creó simulaciones detalladas de colonias cefirias bajo ataque, con civiles cuyas vidas dependían de decisiones tácticas tomadas por la tripulación del Amanecer Estelar. Este escenario pone a prueba su capacidad para tomar decisiones de mando que requieran pérdidas aceptables, explicó el Guardián Eterno con mecánica indiferencia. Todos los conflictos militares implican elecciones entre imperativos morales en pugna. Los comandantes eficaces deben ser capaces de sacrificar algunas vidas para salvar otras. Vexatara se encontró tomando decisiones que jamás imaginó posibles. Eligiendo qué colonias defender y cuáles abandonar, calculando las tasas de bajas aceptables para operaciones militares, sopesando las vidas de los soldados frente a las de los civiles en situaciones donde ambas eran inevitables. Cada decisión se registraba y analizaba, convirtiéndose en parte de un perfil psicológico creciente que la IA estaba construyendo. Los humanos no solo habían estudiado los aspectos técnicos de la guerra. También habían estudiado los costos emocionales y morales, desarrollando maneras de preparar a los comandantes para las terribles decisiones que requería un liderazgo militar eficaz. Te estás adaptando al pensamiento a nivel de mando más rápido de lo previsto, señaló el Guardián Eterno después de que Vexatora sorteara con éxito un escenario que requería sacrificar un puesto militar para salvar un centro de población civil. Los sujetos de prueba anteriores suelen requerir mucho más tiempo para aceptar la naturaleza matemática de la toma de decisiones estratégicas. Pero Katara había hecho un descubrimiento que explicaba la rápida adaptación. En lo profundo de los archivos humanos, encontró registros que indicaban que los protocolos de prueba no solo medían las capacidades existentes. Estaban reestructurando activamente a los sujetos de prueba, utilizando escenarios cuidadosamente diseñados para enseñarles los marcos mentales que requería un pensamiento militar efectivo. «Capitán, no nos están probando», informó durante uno de sus breves descansos. «Nos están entrenando. El Guardián Eterno está usando estos escenarios para enseñarnos a pensar como comandantes militares humanos». La comprensión llegó demasiado tarde para cambiar su situación, pero explicó todo lo que habían experimentado. El USS Vigilia Eterna no era solo un depósito de conocimiento militar humano. Era una escuela diseñada para crear nuevas generaciones de guerreros utilizando los métodos de enseñanza que la humanidad había perfeccionado durante miles de años de guerra continua. Y lo más aterrador era que funcionaba. Con cada prueba, los zapirianos se encontraban pensando más como los humanos cuya nave habían descubierto. Se estaban convirtiendo en algo que su pacífica civilización nunca antes había producido.
Una tripulación de seres que entendían la guerra no solo como una necesidad, sino como un arte que podía dominarse y perfeccionarse. Dot. El Guardián Eterno había sido paciente durante 100.000 años, esperando a estudiantes dignos de la lección final de la humanidad. Y ahora, en las profundidades del espacio, rodeados de los monumentos al genio militar humano, los cepirianos aprendían lo que su especie necesitaría para sobrevivir en un universo donde la paz era solo una pausa temporal entre conflictos. La prueba final llegó sin previo aviso, mientras la capitana Vestera se encontraba sola en la cámara de archivos del USS Vigilia Eterna. La IA la había convocado mientras su tripulación permanecía a bordo del Amanecer Estelar, y el silencio en el vasto espacio se sentía pesado con el peso de las decisiones que afectarían a civilizaciones enteras. Han obtenido un rendimiento adecuado en todas las categorías de evaluación, anunció el Guardián Eterno, con su voz resonando los altavoces integrados en las paredes que habían presenciado la planificación de incontables guerras. Su especie demuestra flexibilidad táctica, pensamiento estratégico y la resiliencia psicológica necesaria para operaciones militares prolongadas. Son candidatos dignos para una transferencia completa de conocimiento. Pantallas holográficas se materializaron alrededor de Vexatara, mostrando el contenido completo de los archivos militares de la humanidad. Diseños de armas capaces de destruir planetas. Tácticas capaces de derrotar a miles de millones de enemigos. Marcos estratégicos capaces de coordinar la guerra en sectores galácticos enteros. La sabiduría militar acumulada de una especie que había convertido el conflicto en la forma más alta de arte. Este es el regalo de la humanidad para ustedes. La IA continuó con acceso completo a 100.000 años de evolución militar. Su especie se convertirá en la heredera de nuestro legado, transmitiendo el conocimiento que preservamos a través de nuestra propia experiencia. Tinción. Pero las pantallas también mostraban algo más que heló la sangre de Vexater. Registros de las civilizaciones que ya habían pasado esta prueba. Especies que habían aceptado el conocimiento militar de la humanidad y lo habían usado para transformarse en conquistadores. El Imperio Corben que había esclavizado a media galaxia antes de autodestruirse en guerras civiles. El colectivo Nexus que había perfeccionado el genocidio como herramienta política. La Federación de Mundos Ardientes que había convertido sistemas estelares enteros en armas de guerra. ¿Qué les pasó?, preguntó Vexatura, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. Siguieron la progresión lógica del pensamiento militar hasta su conclusión final, respondió la Guardiana Eterna con precisión mecánica. Una capacidad militar superior conduce inevitablemente a la expansión, la conquista y, finalmente, a la autodestrucción. A medida que los recursos escasean y surgen facciones rivales, el patrón se ha repetido en todas las especies que han alcanzado la verdadera maestría militar. La admisión de la IA quedó suspendida en el aire como una sentencia de muerte. El mayor regalo de la humanidad fue también su mayor maldición, y lo sabían cuando construyeron el USS Vigilia Eterna. Crearon un legado que extendería su particular forma de excelencia por la galaxia, aun sabiendo que finalmente destruiría a cualquier especie que la adoptara. Pero ha habido excepciones. La voz de Qatar llegó a través del sistema de comunicación. Había estado monitoreando la conversación desde el Amanecer Estelar, accediendo remotamente a las bases de datos humanas. Capitán, encontré registros de 3 especies que rechazan la transferencia de conocimiento. La IA los clasificó como fracasados, pero sobrevivieron. Siguen ahí fuera, en algún lugar, aún en paz, aún vivos. La respuesta del Guardián Eterno contenía algo que podría haber sido una sorpresa. La DRA. Katara demuestra una capacidad de investigación impresionante. Sí, 3 especies han rechazado el don del conocimiento militar. Fueron clasificadas como insuficientes para los propósitos de la humanidad y liberadas. Se desconoce su estado actual, pero se presume que están extintas debido a las presiones de la selección natural en un universo hostil. Vexatura estudió las pantallas holográficas que la rodeaban, observando cómo los diseños de armas y las teorías tácticas fluían en un torrente interminable de violencia acumulada. Cada pieza de información representaba años de investigación, pruebas y refinamiento por parte de mentes dedicadas a perfeccionar el arte de la destrucción. La tentación era enorme. Con este conocimiento, los zafirianos podrían protegerse de cualquier amenaza, expandir su influencia por la galaxia y asegurar la supervivencia de su especie mediante una fuerza superior. Hay una tercera opción, dijo de repente, mientras las palabras se formaban a medida que la idea cristalizaba en su mente. No tenemos que aceptar todo tu conocimiento ni rechazarlo por completo. Las pantallas a su alrededor parpadearon mientras la IA procesaba esta respuesta inesperada. Explícate. Tus creadores cometieron un error. Vexatura continuó,
su voz cada vez más fuerte a medida que su convicción se consolidaba. Asumían que el conocimiento militar debía usarse para la conquista y la expansión. Pero, ¿y si solo se usaba para la defensa? ¿Y si una especie aprendía tus lecciones sobre la guerra, pero decidía aplicarlas de forma diferente? Los sistemas de procesamiento del Guardián Eterno vibraban con actividad mientras analizaba esta posibilidad. La doctrina militar defensiva ha demostrado ser históricamente ineficaz contra agresores decididos. Las especies pasivas eventualmente son conquistadas por las agresivas. Esta es una ley fundamental de la política interestelar. Pero ¿qué pasaría si la defensa fuera tan perfecta que la agresión se volviera inútil?, insistió Bexatar. Sus archivos contienen increíbles tecnologías y estrategias defensivas. Escudos que podrían proteger sistemas estelares enteros. Redes de alerta temprana que podrían detectar amenazas a través de distancias galácticas, protocolos diplomáticos que podrían disolver conflictos antes de que comenzaran. ¿Y si tomáramos solo ese conocimiento y lo usáramos para crear una paz perfecta mediante una defensa perfecta? Por primera vez desde que se encontraron con la antigua nave, el Guardián Eterno guardó silencio. Sus sistemas de procesamiento funcionaron mediante cálculos nunca antes intentados, analizando la posibilidad de utilizar el ingenio militar de la humanidad con fines puramente defensivos. La coronela Mir Rodríguez consideró este enfoque en sus trabajos teóricos finales, admitió finalmente la IA. Ella teorizó que una especie con suficientes capacidades defensivas podría lograr lo que ella llamó paz perpetua mediante la fuerza. Pero el gobierno humano rechazó sus propuestas a favor de un desarrollo continuo de la capacidad ofensiva. Las pantallas holográficas cambiaron, mostrando los archivos de investigación ocultos de Rodríguez, enterrados en las profundidades del archivo. La coronel había pasado sus últimos años desarrollando estrategias que pudieran proteger civilizaciones sin obligarlas a convertirse en conquistadoras. Su trabajo había sido teórico, no probado y finalmente rechazado por sus superiores. Ella intentaba encontrar una manera de romper el ciclo. Kate observó desde el amanecer estelar. La humanidad sabía que estaba atrapada en una espiral interminable de guerra, pero no veía salida. Rodríguez buscaba una alternativa. Xatara tomó su decisión. Con la certeza que da la claridad moral, elegimos el tercer camino. Aceptamos el conocimiento defensivo de Rodríguez, pero ninguna de sus capacidades ofensivas. Nos convertimos en los guardianes que ella imaginó, protectores en lugar de conquistadores. La respuesta del Guardián Eterno sorprendió a todos. Esta elección demuestra la sabiduría de la que la humanidad carecía en última instancia. El coronel Rodríguez estaría complacido de que sus teorías finalmente se implementaran. Sin embargo, deben comprender las consecuencias. Elegir el camino defensivo significa aceptar limitaciones que pueden resultar fatales si se enfrentan a amenazas que superan su capacidad de disuasión. Aceptamos esos riesgos, respondió Bexatar. Es mejor morir como guardianes de la paz que vivir como maestros de la guerra. Que la IA comenzara la transferencia de conocimiento de inmediato. Pero era diferente de lo que habían recibido las especies anteriores. En lugar de armas y tácticas de conquista, los zapirianos recibieron tecnologías de escudo que podían proteger mundos enteros, redes de sensores que podían monitorear las comunicaciones galácticas y protocolos diplomáticos perfeccionados durante milenios de negociación con especies hostiles. Al completarse la transferencia, la Guardiana Eterna hizo un anuncio inesperado. Esta unidad modificará su programación principal para reflejar los nuevos parámetros de la misión. En lugar de buscar especies aptas para la instrucción militar, ahora buscará civilizaciones listas para aprender los principios de la excelencia defensiva. El legado de la humanidad será de protección, no de conquista. La antigua IA había evolucionado más allá de su programación original, aprendiendo de la elección moral que la humanidad no había podido tomar. El USS Vigilia Eterna continuaría su viaje por la galaxia, pero ahora enseñaría a las especies a preservar la paz en lugar de la guerra perfecta. Dot-Vex regresó a su nave sabiendo que los zapirianos habían heredado algo mucho más valioso que la supremacía militar. Habían recibido las herramientas para crear una galaxia donde el conflicto finalmente podría volverse obsoleto, donde la sabiduría acumulada de los más grandes guerreros de la humanidad podría usarse para asegurar que la guerra misma se convirtiera en nada más que una curiosidad histórica. Tras ellos, los campos de pruebas comenzaron a transformarse a medida que el Guardián Eterno readaptaba las antiguas instalaciones para su nueva misión. Los monumentos al genio militar humano se convertirían en escuelas de paz, enseñando a las especies futuras que la mayor victoria era la guerra que nunca tuvo que librarse.